Buenas tardes a todos, hermanos. ¿Cómo va? Seguimos entonces con este curso de teología. Vamos hoy a hacer un paso en adelante sobre el primer tema, ¿no? Que hemos dicho, la imagen de Dios que nos presenta Jesús. ¿Cuál es el Dios de Jesucristo? ¿Cuál es nuestro Dios entonces? Porque nosotros somos cristianos de Jesucristo, entonces creemos en el Dios de Jesucristo. Hemos hablado de la tentación del poder, de la autoridad y del poder. Hemos visto que todo el mundo lo tenta para que tenga poder. Mientras Jesús rechaza el poder. Yo no vine por eso, para ser reconocido como rey, con poder, para ser reconocido como el Dios Todopoderoso. A Dios, que era todopoderoso, no le gustaba el Dios Todopoderoso. Porque el concepto que tenemos nosotros del Dios Todopoderoso no es el concepto de Dios mismo, ¿no? Su concepto de poder es un otro. El poder es de la capacidad del amor. Diría San Ignacio de Loyola que la única superioridad que conozco es la superioridad del amor. Y Dios es superior, poderoso en su capacidad de amar. Pero vamos un paso a la vez. Hoy vamos a ver 3 textos bíblicos de Marcos. En Marcos encontramos 3 anuncios de la pasión. Después de la primera parte, el capítulo 8, Jesús empieza a hablar de su pasión, que vamos a Jerusalén y en Jerusalén me van a matar. Son 3 textos, Marcos 8, 27, 35, Marcos 9, 30, 41, Marcos 10, 32, 42. Y tiene la misma estructura. Estos 3 textos, tienen la misma estructura idéntica. La primera parte es el anuncio de la pasión. Voy a Jerusalén y ahí me matarán los escribas, los fariseos, los sacerdotes me matarán. Segundo punto, la respuesta a la reacción de los discípulos, con su incomprensión, que no entiende. ¿Cómo así? Tú que eres el Dios Todopoderoso, ¿por qué dice esto? Nosotros creemos que tú tienes el poder, ¿cómo te va a pasar esto? Como el Dios que puede todo, le puede pasar que lo van a matar. No puede pasar. Esto entra en nuestra mentalidad de hoy también, ¿no? Dios no puede morir. Tercera parte de estos anuncios de la pasión, hay la enseñanza sobre el poder y el servicio. Toda la estructura de Marcos está en esto, el Evangelio de Marcos. El poder y el servicio. Yo vine para servir, no para manifestar mi poder, dice Jesús. Vamos a ver uno por uno i 3 testi biblici. Il primo, che incontriamo in Marcos 8, 27 e 35, potremmo darle come titolo, come slogan, la ansia de poder de los discípulos, la gana de poder de los discípulos. Por ejemplo, ¿quién tiene ganas de poder? Es un texto famoso, ¿no? Marco 8, 27, 35. Se llama en forma equivocada porque se piensa que el centro es la confesión de Pedro, por eso se llama la confesión de Pedro. No, el centro de este texto bíblico es la enseñanza de Jesús sobre el servicio, sobre yo vine a servir y no manifestar mi poder, dice Jesús. Es la escena central del Evangelio de Marco, ahí el punto central, donde el Evangelio de Marco da una vuelta radical, un giro radical, cambia completamente el discurso.
empieza otro discurso después de este texto bíblico. Empieza con la pregunta de Jesús, ¿no? Dice, ¿qué dice la gente que soy yo? Y los discípulos le contestan, uno dice que eres Elías, otro que eres uno de los profetas. Entonces la gente tiene un concepto positivo de Jesús, qué bueno, ¿no? Pero Jesús añade otra pregunta, pero ustedes, ¿quién dice que soy yo? Qué linda pregunta, es la pregunta fundamental del Evangelio de Marcos. Nosotros, ¿quién decimos que es Jesús? ¿Quién es Jesús para nosotros? Y, como siempre, Pedro es el portavoz, el que responde por todos, el que toma la palabra. Desde el comienzo Pedro se manifiesta como el líder y dice, tú eres el Mesías. O sea, con esta palabra no dicen algo de superficial, dice, es el Mesías que estábamos esperando, el Mesías del Antiguo Testamento. El Mesías, pero poderoso en la cabeza de Pedro y de todos sus discípulos. El que viene a restaurar el poder de Israel. El que viene a restaurar el reino de David. El que viene a restaurar el poder de Dios. La respuesta teóricamente es correcta, perfecta. Si vamos a ver al inicio del Evangelio de Marcos, al versículo 1:1, dice, inicio del Evangelio de Jesús, Mesías e Hijo de Dios. Entonces la respuesta de Pedro nadie la puede contradecir. Y es la verdad, es el Mesías. Pero Jesús, que quiere educar a sus discípulos, le quiere cambiar la mentalidad. Dice, no es el Mesías que ustedes están esperando. Es un Mesías un poquito distinto. Terminado esto, inmediatamente empieza la enseñanza de Jesús sobre la muerte, su muerte en Jerusalén. Entonces empezó a enseñarle que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho. Es el primer anuncio de la pasión. Y hablaba de esto abiertamente. Dice, voy a Jerusalén y me van a matar abiertamente. Abiertamente. Hay un contraste aquí entre Jesús y Pedro inmediatamente. Pedro reacciona, dice, ¿cómo te va a pasar esto? ¿Cómo es posible? Pedro, tomándolo aparte, se puso a reprenderle. Es Pedro que reprende a Jesús. Qué atrevido, ¿sí o no? Pedro reprende a Jesús. Pero Pedro expresa el sentido de todos, ¿no? Todo el mundo dice, ¿cómo es posible? Nosotros esperamos un Mesías que libera a Israel y tú vienes a decirnos que vas a morir en Jerusalén. Pero ¿qué pasa? Jesús reprende a Pedro. Pedro reprende a Jesús y Jesús reprende a Pedro. Después de esto, viene una frase que muchas veces es interpretada mal, es traducida muy mal, traducida en forma incorrecta. La verdadera traducción es, ponte detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres, porque piensa como los hombres, no como Dios. Esta es la enseñanza. Le dice a Pedro, Satanás, tú eres como el Satanás que me tentó, que me quiere un Dios poderoso, un Dios que manifiesta el poder, un Dios que se hace valer por su poder, por su fuerza. No, ponte atrás de mí. Pedro es Satanás en la medida en que espera que Jesús siga el camino del mesianismo judío convencional. Es Satanás porque quiere que Jesús siga el mesianismo convencional, glorioso, vencedor de los enemigos del pueblo, que establece su propio reinado. No acepta el camino de Jesús. El camino de Jesús que empieza a proponer es del servicio que acaba en la cruz. Jesús le propone otro camino, no el mesianismo tradicional. El camino del servicio que acaba en la cruz. No le dice a Pedro que se vaya, que se aleje de él. Le dice, ponte detrás de mí, ponte detrás de mí.
empieza a escuchar, Pedro, que yo tengo otra enseñanza. Sígueme. Esta expresión es la misma expresión que utiliza en el versículo siguiente. Si alguien quiere venir detrás de mí. Tenemos que ser seguidores de Cristo, no el que quiere enseñarle el camino a Cristo. ¿Cuál fue el pecado de Pedro? Que quería enseñarle el camino a Jesús. Tú eres el Dios, sabemos que eres Dios, que eres el Mesías. Entonces, pórtate como el Mesías. Manifiesta el poder. Defiéndanos. Mata a nuestros enemigos. Mientras Jesús le dice, si alguien quiere venir detrás de mí, que me siga. Jesús quiere el seguimiento. Le propone a Pedro de seguirlo a él, de aprender de él, de cambiar su mentalidad sobre un Dios todopoderoso. Hay aquí, en esta sección, en esta parte del Evangelio, tensiones, contrastes, porque no hay comprensión entre ellos. ¿Se acuerda la primera parte del Evangelio donde Jesús enseña el secreto mesiánico? ¿Por qué el secreto mesiánico? ¿Por qué le dice continuamente a sus discípulos, bien, yo soy el Hijo de Dios, el Mesías, soy Dios, sí, vengo a realizar el mesianismo proclamado por los profetas, sí, pero cállense, no digan eso. ¿Por qué le dice cállense? El secreto mesiánico. ¿Por qué se lo dice? Porque si no lo interpreta mal. Porque nosotros esperemos un Dios que nos libera, un Dios todopoderoso, un Dios fuerte. Mientras aquí se ve una tensión entre el pensamiento de Dios y los pensamientos de los hombres. Entre el camino del éxito y el camino de la cruz. Yo cuando veo mucho éxito en la iglesia, no soy tan feliz. Porque no es el camino normal de Jesucristo. Hoy en la sociedad todo el mundo quiere el éxito, lo piensa. Pero no se da cuenta que no es esto el camino. Y nuestro camino es el camino de servicio, que a veces es un camino que lleva a la cruz, no al éxito. Otra tensión entre el Mesías del poder y de la fuerza, el Mesías del servicio y la libertad. Dios se presenta como el Dios, el Mesías, no del poder que viene a liberar con la fuerza, sino con el servicio, y un Dios libre, que no se deja condicionar. El contraste, la tensión entre el Dios todopoderoso y el Dios de la misericordia. Es un contraste muy grande, sobre todo en el Evangelio de Lucas. Todo quiere un Dios todopoderoso. Él se manifiesta como un Dios misericordioso. El contraste entre la iglesia del prestigio, del poder, y la iglesia del servicio de los pobres, el de la autoridad moral, no del poder, de los pobres. La iglesia que elige el camino del servicio, no el camino del poder. Y la frase que lo sintetiza muy bien este discurso, ¿cuál es? Quien quiera ganar su vida la perderá, pero quien entrega su vida para causa del Evangelio por mí, la ganará. ¿Qué significa ganar la vida? No es que el que se pone a servir no tiene éxito. Es que el que se pone a servir tiene otros objetivos, que no es el éxito, sino el amor. El éxito en la lógica de Dios es el que sabe amar. Cuando sabe amar, ha llegado, aún si pierde la vida a veces. Esa es la lógica del don, de la semilla que cae en la tierra y muere. Si no muere, no da fruto. El morir para dar fruto. ¿Entiende cuál es la lógica del Dios Todopoderoso? Es poderoso porque da fruto, pero da fruto entregando la vida. El reinado de Dios, que es el reinado del servicio. Entonces toda esta parte del Evangelio de Marcos sirve a hacernos entender la imagen de Dios. ¿Quién es Dios? Es un Dios que no manifiesta su poder con la fuerza, sino manifiesta su poder con la misericordia y el servicio.